Accelerator no podía entenderlo. El más temido de los Level 5, un monstruo capaz de alterar todos los vectores, ahora se encontraba inmóvil, todo por no saber qué demonios acababa de ocurrir. Sus dedos se crisparon dentro de los bolsillos, raspando contra la tela áspera del pantalón. Ese detalle tan banal le confirmó que esto era real. No era una alucinación inducida por los imbéciles de Ciudad Academia, aunque no podía descartar esa teoría. No tiene sentido, murmuró. Las matemáticas eran algo que él conocía perfectamente. Eran su manera de mirar el mundo. No fue como aquellos que se pasaban horas intentando entender ecuaciones o problemas matemáticos que un profesor les había dejado, pero que en realidad nunca terminarían usando en su vida cotidiana, la mayoría de ellos. Para él, y para la mayoría de los espers, era diferente. Las matemáticas y los cálculos a alta velocidad eran un requisito para usar sus poderes. Y en su caso, absolutamente todo podía descomponerse en números. La caída de un cuerpo, aceleración, el vuelo de una bala, parábola, el crujir de un hueso, tensión, fuerza, límite estructural. Todas las fuerzas del universo se podían modelar con ecuaciones, y él podía controlar esas ecuaciones a su voluntad. No tenía ninguna duda en decir que era el único estudiante en Ciudad Academia con la capacidad de cálculo necesaria para hacerlo. Desde niño, el mundo se le había presentado como un mar de ecuaciones flotando a su alrededor. Todo seguía leyes precisas. Inquebrantables. Imposibles de negar. Las matemáticas eran la única verdad que jamás lo había traicionado. Hasta esa noche, cuando ese nivel 0 lo había golpeado. Y ahora volvió a pasar, su reflejo había sido superado. La anomalía. Las lanzas de luz. Apretó la mandíbula. Aquellas malditas lanzas proyectadas por esos bastardos alados, ángeles. No importaba qué fueran. Su reflejo automático debió bastar. Siempre funcionaba. El sistema era claro. Calcular vectores al instante, invertir trayectorias, amplificar fuerza con un coeficiente entre 1, 3 y 2, 7, según su humor, y dejar que las leyes físicas hicieran el resto. Pero esta vez no. En lugar del sonido seco de esas lanzas atravesando los cuerpos de sus lanzadores, lo que pasó fue algo que no era normal. Las lanzas se disolvieron en fragmentos fotones, plasma, y atravesaron su escudo. No lo habían golpeado de manera tan contundente como el puño de ese nivel 0. Bajó la mirada a su manga izquierda. El borde estaba chamuscado. Demasiado limpio. Al extender el brazo, notó 3 líneas finísimas, paralelas, en su ropa. Cortes quirúrgicos. Ni una gota de sangre. Interesante, susurró, mientras una sonrisa le curvaba los labios. El problema de los datos incompletos. Tomó aire. Despacio. Si la gravedad sigue en 9,8 metros/s, murmuró, dejando caer una piedra al suelo. Los cálculos iniciales, apenas llegó a este mundo, otra dimensión, universo alterno, indicaban que las constantes físicas eran idénticas. Incluso algunos artículos que encontró en la red de este nuevo lugar lo confirmaban. Y por eso asumió, estúpidamente, que todo funcionaría igual. Pero no era así. Esas lanzas. Cerró los ojos y repasó el instante en su mente. No diferían mucho de los ataques vistos en Ciudad Academia. Sin embargo, el resultado había sido distinto. Entonces lo comprendió. No era que sus cálculos fallaran. Era que estaban incompletos. Este mundo tenía reglas extrañas. Aunque había otra posibilidad. Accelerator llevó una mano a su cabeza. Había comprobado y no había encontrado nada que indicara que su cerebro hubiera sido alcanzado por una bala, y no se sentía diferente de lo habitual. Su capacidad de cálculo seguía siendo la misma, pero existía la posibilidad de que el daño ocasionado a su cerebro, o las partes que fueron sanadas con la habilidad de esa monja, no estuvieran respondiendo de la manera correcta. En otras palabras, tal vez era su cerebro el que estaba mal, y por eso no pudo reflejar por completo los ataques de esos cerdos alados, aunque en todo lo demás parecía no tener problemas. Accelerator se inclinó en su asiento y dejó escapar un suspiro. Asia Argento, pronunció Sona con un matiz de interés, antes de mirar al chico que estaba de pie frente a ella. Su cabello blanco estaba desordenado, y su piel, pálida y enfermiza. Será dada de alta mañana, al mediodía. No hay nada malo en su salud física, y parece que el ritual que ese ángel caído intentó realizar no dejó secuelas permanentes, más allá de los daños emocionales y traumáticos. Sona se detuvo al notar cómo las cejas del albino se fruncían ligeramente. Sí, físicamente Asia estaba bien. Pero no se puede actuar como si nada hubiera pasado después de presenciar un asesinato de primera mano.
Según lo que la monja había relatado, ella estuvo presente cuando asesinaron a la familia de una de las chicas de la academia. Sona misma había visto la escena. Asia estaba acostumbrada a tratar con personas heridas, pero una cosa es curarlas, y otra muy distinta es ver cómo son masacradas frente a ti, sin poder hacer nada, sin poder salvarlas. Intentó que un psicólogo del hospital hablara con ella, pero ninguno estaba capacitado para tratar un trauma de ese tipo sin saber toda la verdad. Y Asia no parecía interesada en hablar con nadie. No quería ocasionar más molestias. Aunque habían intentado que algún médico la convenciera, ella se mantuvo firme en su decisión. Así que no había mucho que pudiera hacer por ella. Ya veo, dijo el chico mientras se pasaba una mano por el cabello, revolviéndoselo aún más. ¿No quieres hacerte un chequeo médico?, preguntó Sona tras una pausa. ¿Qué?, respondió él, como si de verdad no entendiera lo que ella acababa de decir. Estás demasiado delgado. Deberías comer 3 veces al día y. Sona desvió la mirada hacia su escritorio, donde había 3 latas de café negro, y luego a la bolsa en el suelo, repleta de más. También deberías moderar tu consumo de esas cosas. No creo que sean buenas para tu salud. ¿Buena para mi salud?, repitió el chico, y soltó una carcajada sarcástica. No finjas que te importa, demonio-san. Tomó un trago largo de la bebida. De todos modos, si esa maldita monja está bien, ya no tengo nada que hacer en este jodido hospital. Me estaba empezando a sentir enfermo aquí. Se levantó, y al caminar hacia la puerta, el sonido de las latas dentro de su bolsa resonaba con cada paso. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó Sona. Accelerator se detuvo y la miró de reojo. ¿Ah? Sona pudo sentir la hostilidad en su mirada. Era buena leyendo a las personas, y él no ocultaba su molestia. Es solo para evitar que alguien indeseado se meta contigo, dijo con calma. La verdad era que quería evitar que cierta pelirroja se cruzara con él. Con el carácter de ambos, era probable que terminaran peleando, y eso era un problema que prefería evitar. Especialmente considerando que él la había ayudado, aunque indirectamente, con el asunto de los ángeles caídos. ¿Dijiste que esta ciudad de mierda es territorio de demonios, no? Sona asintió, cruzando los brazos sobre el escritorio. Entonces me largo de este maldito lugar. No pienso involucrarme en una guerra que no tiene nada que ver conmigo. Ya veo. Si necesitas algo antes de irte, puedes venir al hospital y preguntar por Sona Citri. TKS, chasqueó la lengua antes de salir de la habitación. Solo en ese momento Sona se permitió suspirar, sin saber que había estado conteniéndolo. Se llevó una mano al entrecejo y lo masajeó lentamente. Lidiar con alguien como ese chico era de lo más estresante que había experimentado. Fue como caminar sobre un campo minado. No era solo que fuera cauteloso con ella, era como si todo le resultara una molestia. Y su forma de hablar no ayudaba. Era la primera vez que conocía a alguien que parecía incapaz de hablar sin lanzar alguna maldición en cada oración o casi, tal vez solo era hostil con ella. Aunque, para ser justos, parecía bastante inteligente. Había comprendido todo con una rapidez aterradora. Miró la puerta por la que había salido. Si él se iba, no estaba segura de poder dejarlo ir sin más, pero tampoco estaba convencida de enviar a alguien a vigilarlo. Durante los últimos 2 días, mientras Asia estuvo en observación, él había permanecido en el hospital. Siempre sentado, tomando latas y latas de café. A veces comía algo. Solo se ausentó un par de veces, y no había sido vigilado mientras estuvo fuera. Sona apoyó la mejilla en la palma de su mano, y pensó que tenía que regresar a la academia. Aún le quedaban muchos asuntos pendientes del consejo estudiantil. Asia caminaba por los pasillos del hospital con lentitud. Vestía su atuendo habitual. La enfermera se lo había entregado esa mañana, y aunque Asia no pudo evitar preguntarse cómo lo habían conseguido, la mujer le explicó que todo había sido gracias a Souna-sama, quien no solo había gestionado su ingreso, sino también cubierto los gastos médicos. Asia había querido agradecerle en persona, pero al parecer estaba demasiado ocupada, y era poco probable que pudieran encontrarse. El chico de cabello blanco, Sora, la había visitado un par de veces más. Le había hecho preguntas, directas y extrañas, pero cuando quedó claro que ella no tenía la información que buscaba, dejó de venir. Eso la entristeció más de lo que esperaba. Frente a ella estaba la puerta de cristal que la llevaría de regreso al mundo exterior. Y ahí se detuvo. Porque había un problema muy simple. No tenía a dónde ir. Era, en todo el sentido de la palabra, una huérfana. No solo sin familia, sino también sin hogar, sin comunidad, sin propósito. Asia se quedó inmóvil ante la entrada. La observó en silencio. Pensó que tal vez podría ir a la iglesia, recoger algunas de sus cosas.
Aunque, solo la idea de encontrarse con alguien de ahí le causaba una punzada de temor. Aún así, tenía que salir. Al final, su situación actual era resultado de sus propias decisiones. No podía culpar a nadie más que a sí misma. Y no quería hacerlo. Había sido ingenua. Había confiado en quienes no debía y lastimado a personas inocentes por no cuestionar lo suficiente. Alguien como ella, que había causado tanto daño por ignorancia, no merecía un lugar al cual pertenecer. Respiró hondo y cruzó la puerta. Los rayos del sol la deslumbraron al instante, haciéndola cerrar los ojos. Avanzó un par de pasos, alzó la mano en el aire como si quisiera atrapar la luz, o tal vez protegerse de ella. Cuando volvió a abrir los ojos, notó que la calle estaba completamente vacía. Excepto por una persona, su cabello blanco y su ropa de color negro y blanco lo delató, el corazón de Acia dio un salto cuando lo reconoció por completo. Sora estaba parado recargado de una pared, giró sus ojos, y la miró. Ella sonrió y caminó hacia él. Aunque antes de darse cuenta había comenzado a correr. Él olía a sangre y a muerte. No era una metáfora. Era un hedor real, denso, casi tangible. Un olor metálico, oxidado, como hierro caliente mezclado con carne quemada y algo más profundo, algo podrido. Como si ese cuerpo delgado hubiera sido sumergido tantas veces en sangre que ya se le había impregnado en la piel, en los huesos, en el alma. Koneko jamás había sentido algo igual en un humano. Era como si caminara junto a un cadáver que seguía moviéndose, o peor aún, junto a un monstruo que arrastraba la muerte consigo donde fuera. Aquel chico tenía el cabello del mismo color que ella, un blanco puro, casi brillante bajo la luz del sol. Pero su piel era aún más pálida, enfermiza, como si no hubiera visto el sol en años. Caminaba por la calle con las manos en los bolsillos, sin prisa. Su postura relajada transmitía una indiferencia absoluta. Era como si el mundo entero le importara una mierda. Y quizás, así era realmente, aunque de vez en cuando parecía responder a las cosas que decía la monja de cabello rubio que caminaba a su lado. Koneko los seguía desde cierta distancia, con pasos silenciosos. Él no se había girado ni una sola vez. No la había notado, o no le importaba. De hecho, parecía ignorar a todos los que no fueran la monja. La gente lo esquivaba instintivamente sin que él hiciera el más mínimo esfuerzo por moverse. Lo único que la mantenía alerta, lo que la ponía realmente nerviosa, era ese hedor. No era solo desagradable, era aterrador. Como si su sola presencia anunciara una masacre inminente. Era el olor de alguien que había matado y había estado rodeado de muerte durante mucho, mucho tiempo. Era el olor de la violencia brutal. Era nauseabundo. Le recordaba a... Los labios de la chica albina se apretaron. Negó con la cabeza, espantando el recuerdo. Abrió su pequeña bolsa y tomó una de las galletas que había comprado. Eran de forma de gatitos. Crujientes, dulces, reconfortantes. Una pequeña distracción frente al hedor de la muerte. Con una mano comía lentamente mientras lo vigilaba. Él siguió caminando hasta llegar al parque central de la ciudad. Buchou le había dado la orden de observarlo y darle su opinión sobre él. Habían descubierto que él fue responsable de la aniquilación de varios ángeles caídos. Así que seguramente era fuerte. Y peligroso. Koneko solo esperaba que Buchou no intentara reclutarlo para su nobleza. Ese chico, no era alguien que debiera estar atado a nadie. No era como ese pervertido del dragón, era mucho, mucho peor, pero en un sentido completamente diferente. Él se detuvo en medio del parque, mirando a su alrededor con una expresión impasible. Como si buscara algo, la monja señaló un lugar. Koneko mantuvo su distancia, sentada en una banca bajo la sombra de un árbol, observando con atención. Lo vigilaría un par de horas más, luego compraría más galletas y finalmente le daría su informe a la presidenta. Sona estaba increíblemente ocupada. No solo tenía que atender los asuntos habituales de la academia, supervisar el comportamiento de los estudiantes, resolver conflictos y gestionar las solicitudes internas, sino que también debía encargarse de todo lo relacionado con el consejo estudiantil. Como presidenta, debía organizar eventos escolares, autorizar actividades de clubes, coordinar reuniones administrativas y ser el nexo directo entre la dirección y los alumnos. La carga era abrumadora. Acababa de terminar de redactar un informe cuando la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. Alzó la mirada. Frente a ella estaba una joven de cabello rojo brillante y ojos azules intensos. Su figura era voluptuosa, mucho más de lo que normalmente se esperaría en una chica de su edad. Rias Gremory.
su amiga de la infancia, su rival, y en ese momento, una fuente de estrés constante. Junto a ella, otra joven aún más exuberante en figura entró con una sonrisa pegada al rostro. Tenía el cabello negro, recogido en una larga coleta que le llegaba hasta las rodillas. Sona las observó a ambas con expresión neutra. «Buenos días, Sona», dijo Rías con tono tranquilo mientras tomaba asiento frente al escritorio. «Buenos días, Sona-sama», añadió Akeno, inclinándose ligeramente con elegancia antes de sentarse en el sofá de la oficina. «Buen día, Rías, Akeno-san», respondió con cortesía, entrecruzando los dedos sobre la mesa. «Has estado bastante ocupada últimamente, ¿no es así?», comentó Rías con una sonrisa serena. «Un poco, sí», admitió Sona, con un suspiro leve. «Supongo que vienes por algo específico». «Así es. Escuché que tienes un nuevo sirviente. Pensé que sería apropiado organizar una reunión para presentar a los nuevos miembros de nuestras casas nobles». Sona reflexionó un momento y luego asintió. «Tienes razón. Lo organizaré, quizá dentro de 1 o 2 semanas sería adecuado». Rías asintió con elegancia, pero su mirada vagó por la habitación antes de volver a posar en Sona. «Por cierto, ¿qué pieza fue tu nuevo miembro?». La pregunta sonó casual, pero Sona sabía que había intención detrás. «Como siempre. Un peón. Aunque necesité usar 4 piezas para reencarnarlo», añadió con una leve sonrisa en los labios. «Oh, el mío también fue un peón. Pero tuve que usar las 8 piezas para poder convertirlo», respondió Rías, ampliando su sonrisa como si acabara de ganar una competencia silenciosa entre ellas. La expresión de triunfo de Rías bastó para que Sona frunciera el ceño, aunque solo por un instante. La siguiente pregunta de la pelirroja fue más molesta de lo que esperaba. Cambiando de tema, ¿qué pasó con los ángeles caídos? Sona había esperado que no tocara ese asunto. O al menos que lo hiciera más adelante. Sí, atacaron a uno de los estudiantes de la academia. Al parecer, tenía uno de los talismanes que entregamos, explicó, mirando a Rías. La pelirroja asintió, con un brillo peligroso en los ojos. Siempre fue muy territorial, y era evidente que le molestaba que un sacerdote atacara dentro del territorio de su familia. Pero la situación ya fue resuelta. «No deberías preocuparte por eso», Rías la observó con interés. «Eso escuché. Aunque me sorprendieron las medidas que tomaste. Fueron rápidas y brutales». Sona apretó los labios. Había omitido detalles importantes. En realidad, no fue ella ni ningún miembro de su casa quien resolvió el incidente. Fue un chico humano. Alguien que, a pesar de no mostrar afinidad mágica, demostró una capacidad de combate extraordinaria. Acabó con un grupo entero de exorcistas, y al menos 3 ángeles caídos. Sona sabía que, aparte de ella misma y tal vez Tsubaki, nadie más en su nobleza podría haber hecho eso con tanta eficacia. Incluso pensó en reclutarlo. Pero comprendía que alguien como él jamás aceptaría convertirse en demonio, ni siquiera con todos los beneficios que eso conlleva. Ni siquiera se lo propuso. Rías, por otro lado, era diferente. Ella necesitaba poder, y lo buscaba sin titubeos. «Sabes que no puedo quedarme de brazos cruzados cuando atacan a un estudiante. Es inaceptable», dijo finalmente, con firmeza. «Lo entiendo», respondió Rías con una sonrisa ladeada. «Pero debo admitir que fue inesperado. Incluso destruiste la iglesia. Eso fue bastante temerario de tu parte. No te creía capaz de algo tan contundente». Sona frunció el ceño ligeramente. «A veces, es necesario serlo». Rías la miró fijamente, pero la expresión de la presidenta no cambió en ningún momento. La pelirroja suspiró y apoyó la mejilla sobre una mano. «Envié a Koneko a examinar el lugar», dijo tras una breve pausa. Sona frunció el ceño. Sí, definitivamente era algo que Rías haría. Al fin y al cabo, todo ocurrió dentro del territorio de su familia. «Supongo que sabes que lo que encontró no fue precisamente agradable», añadió con tono mesurado. Sona permaneció en silencio. «No importa cuánto lo piense, no parece algo que tú harías. A menos, claro, que tu nuevo sirviente tenga ciertos gustos particulares». Una risita suave se escuchó desde el sofá. Akeno sonreía con malicia apenas disimulada. Sona no dijo nada. Y su silencio lo dijo todo. «Koneko-chan sigue investigando», continuó Rías, clavando la mirada en su amiga como si acabara de descubrir un secreto. Sona suspiró. No pretendía ocultarlo. «Y sin embargo, lo hiciste», respondió Rías, sonriendo con ligereza. «Así que, me dirás qué fue lo que realmente pasó». «Es una historia un poco larga». «Perfecto. Akeno, ¿podrías preparar un poco de té?», pidió Rías con tranquilidad.
La peli negra se puso de pie con gracia y caminó hacia la pequeña área donde tenían todo lo necesario. Entonces, Sona, cuéntamelo todo. Con lujo de detalle, por favor. El sol estaba en su punto más alto, lanzando su calor con una intensidad molesta. Las nubes se deslizaban lentamente por el cielo azul, como si el tiempo no tuviera prisa. El aire olía a polvo, pasto seco. Voces dispersas, risas, pasos cruzando el concreto, familias paseando, parejas tomadas de la mano, niños gritando mientras corrían. Un día completamente normal en una ciudad como Kuo. Accelerator observaba en silencio el lugar donde, según la monja, lo habían encontrado. No tenía nada de especial. Un grupo de arbustos comunes, un par de ramas secas rotas, y manchas oscuras de sangre reseca sobre la hierba. Las hojas del suelo estaban algo marchitas, con rastros mínimos de que alguien se había desplomado allí. Definitivamente parecía que alguien había derramado sangre en ese lugar. No encontró nada anormal, pero si lo pensaba con calma, tenía sentido. Su cerebro estaba dañado cuando ocurrió. Sin su escudo vectorial, cualquier habilidad externa podía afectarlo. Fue lógico suponer que había sido víctima de una habilidad de teletransporte. El problema era que no fue trasladado a unas coordenadas distintas dentro de Ciudad Academia. Fue arrojado a otro mundo. Uno completamente diferente. ¿Y qué esperaba encontrar aquí? Él mismo no lo sabía. Pero tampoco tenía otras pistas. Esto era lo único que tenía. Y mientras más tiempo pasaba en ese mundo, tenía que admitir que una parte de él empezaba a perder el deseo de regresar. La mocosa, Last Order, debía estar bien. Yoshikawa seguramente la habría alcanzado. Ella la habría salvado, y a todas esas clones, así que ya no había necesidad de su interferencia, esa mocosa perdió todo recuerdo de él. Y ahora misma debería de estar disfrutando de una vida normal, haciendo cosas que los mocosos de su edad hacen. ¿Y si no? Si regresaba, ¿para qué? Era un asesino. Un bastardo que solo causaba sufrimiento por el simple hecho de existir. Seguramente, esas clones estarían más felices sabiendo que alguien como él desapareció del mapa. Y además estaba ese idiota de nivel 0. Él podía hacerse cargo de todo. Un héroe. Uno de verdad, no como él, un villano de mierda. Eso es. Accelerator soltó un suspiro, largo, seco, y se dio media vuelta. Metió las manos en los bolsillos de su chaqueta con desgano. Volvería a su apartamento, recogería sus cosas y saldría de esa ciudad asquerosa antes de que lo arrastraran a esa ridícula guerra entre demonios, ángeles y otras razas mitológicas. Entonces se dio cuenta de algo. La monja no estaba detrás de él, estaba en el parque, jugando con niños. Accelerator se detuvo a pocos metros, clavando su mirada roja en la escena frente a él. La chica hablaba sin parar, pero claramente los niños no entendían ni una palabra. Aún así, se reían. Ella estaba de rodillas, ayudando a una niña y a un niño a construir un castillo de arena. El sol hacía brillar su cabello rubio, y el viento jugaba con las mangas de su ropa mientras reía con una suavidad que desentonaba completamente con el entorno, y con él. La escena era extraña para Accelerator. Incómoda. Fuera de lugar. Entonces, del otro lado, un niño tropezó y cayó al suelo. El llanto no se hizo esperar. La monja ni siquiera dudó. Corrió hacia el niño sin dudarlo, con su falda ondeando detrás de ella, y apenas llegó, un tenue brillo verde comenzó a emanar de sus manos. Accelerator frunció el ceño mientras la observaba desde la sombra de un árbol cercano. Sus ojos rojos se clavaron en ella, irritados. El llanto del niño cesó casi al instante. La herida, un corte en la rodilla, empezó a cerrarse lentamente ante sus ojos. La monja sonrió con dulzura mientras le hablaba con voz suave. Solo es un rasguño, no te preocupes, dijo mientras acariciaba el cabello del pequeño, que ya la miraba con asombro y ojos vidriosos. En ese momento, la madre del niño llegó corriendo, deteniéndose abruptamente al ver la escena. Su rostro se transformó en puro desconcierto. Miró a su hijo, luego a la herida ya cerrada, y por último a Asia con una mezcla de miedo y confusión. Ya está, no duele más, ¿verdad? Añadió Asia con una sonrisa ligera. La mujer tomó la mano del niño y se alejó rápidamente, no sin antes lanzar una última mirada, tensa y desconfiada, a la chica. Asia bajó la cabeza y dio un paso hacia atrás, visiblemente incómoda. ¿Eh? Los ojos de ambos se encontraron. Sora-san, exclamó Asia, y comenzó a caminar hacia él.
Accelerator frunció el ceño. Ella aceleró el paso, pero tropezó torpemente con una raíz expuesta del suelo y cayó hacia adelante. Accelerator se movió apenas, ladeando el cuerpo lo justo para no recibirla de lleno. Asia cayó al suelo a su lado, con las manos en la tierra. «Eres estúpida», soltó con tono seco, clavando los ojos en ella mientras mantenía las manos enterradas en los bolsillos de su pantalón. Asia se sobresaltó y se giró rápidamente para mirarlo. «Y yo no creo ser estúpida. Sé leer Y. TCH». Accelerator rodó los ojos con fastidio, interrumpiéndola con su tono habitual, cargado de desdén. «Si usas tu poder de esa manera, no deberías sorprenderte si un bastardo vuelve a secuestrarte. Si de verdad quieres vivir una vida normal, simplemente no cures a cualquier mocoso que se raspe enfrente de ti», espetó. Asia se quedó callada unos segundos. «Pero si tengo el poder para curar a alguien, y no lo hago». Accelerator frunció el ceño. Sus ojos se afilaron levemente, pero no dijo nada todavía. El silencio entre ambos se hizo denso. El sol seguía brillando sobre el parque, indiferente al cruce de palabras que acababa de iniciarse. Accelerator con la mirada perdida en algún punto entre los árboles y el pavimento. El silencio que se instaló entre ellos fue espeso, incómodo, pero ni él pareció querer romperlo ni ella supo cómo hacerlo. Para Accelerator, la única había razón para seguir hablando con ella, fue que ella fue la primera persona que se encontró con él en este mundo, además de que fue convenientemente la única persona que tenía los medios para salvarla la vida. Los médicos de este mundo no parecían tener tecnología mejor que la de Ciudad Academia, así que incluso si alguien lo llevaba al hospital, lo más seguro es que hubiera quedado como un vegetal tendido en un cama de hospital o tal vez hubiera muerto. Aún así, a diferencia de él que no pertenecía a este mundo, ella sí lo hacía, así que probablemente ella tenía sus propios planes. ¿No tienes que ir a rezar o algo así?, preguntó sin mirarla. Asia lo observó, algo desconcertada, y luego sonrió con dulzura. «Oh, puedo rezar en cualquier momento, pero generalmente lo hago en las mañanas y en las noches». Al parecer, no había captado la indirecta. «¿No vas a ir a tu iglesia?». Una tristeza visible brilló en los ojos de la chica. «No volveré a la iglesia, no puedo hacerlo». Accelerator la miró de reojo. Entonces la notó. Esa sombra cruzando por los ojos de la chica. Una grieta apenas visible en su sonrisa. «¿No puedo hacer algo como eso?», dijo con voz baja. Accelerator no cambió su expresión ni respondió. No hacía falta. Ella ya seguía hablando por sí sola. «Fui expulsada. Así que no puedo regresar a ninguna iglesia, y reinaré Sama, intento matarme y yo. Realmente no quiero volver a ese lugar. Ahora no tengo ningún lugar al cual volver». La frase flotó en el aire, pesada, como si se negara a irse. Accelerator la pensó un segundo, y luego murmuró con desprecio. «Qué patético». Se levantó de golpe, una mano en el bolsillo. «Sora-san», murmuró Asia, sin levantarse. Él no se giró. «Ahora eres libre. Vive de la manera que quieras. Pero si sigues esperando que alguien siempre venga a salvarte, morirás esperándolo». No lo dijo con intención de herirla. Simplemente lo dijo porque sabía que era verdad. Porque así funcionaba el mundo. Cuanto antes lo entendiera, mejor. «Tengo cosas que hacer, nos vemos frente a ese restaurante en un par de horas». Accelerator puntó su mano hacia un restaurante que estaba al otro lado de la calle. Y luego le lanzó una bolsa hacia la monja. «O puedes largarte a donde quieras, eres libre ahora». Asia lo observó mientras se alejaba, con su caminar indiferente y su silueta pálida recortándose bajo la luz del mediodía, hasta que desapareció en la distancia. Apretó con ambas manos la tela de su vestido, bajando la mirada. El dolor silencioso le llenó el pecho. «Pero si sigues esperando que alguien siempre venga a salvarte, morirás esperándolo». «Pero, usted me salvó», susurró, más para sí misma que para él.